En Alemania, más del 90% de las viviendas nuevas se construyen con ladrillo o bloques de hormigón. En Italia, casi todas las estructuras residenciales siguen el mismo principio de mampostería. España no es la excepción. Tampoco lo es el Reino Unido, ni los Países Bajos. A lo largo de Europa, el estándar no es solo una preferencia estética, sino un sistema basado en materiales diseñados para durar siglos, resistir incendios y mantener su integridad estructural a través del tiempo. En Estados Unidos, la historia es completamente diferente. Alrededor del 90% de las viviendas unifamiliares nuevas se construyen con madera. Tablas de 2x4, paneles de madera contrachapada, tableros OSB. Materiales ligeros, fáciles de manipular, rápidos de ensamblar. El mismo material que arde en segundos. El mismo material que las termitas consumen sin resistencia. Dos regiones con acceso a la misma tecnología moderna, pero con decisiones completamente opuestas sobre cómo construir el activo más caro de la vida de una persona promedio. La explicación más común es simple. Estados Unidos tiene más árboles. Y eso es cierto. El país posee una de las industrias forestales comerciales más grandes del mundo. La madera es abundante, renovable y relativamente barata. Pero esta respuesta solo explica el origen del sistema, no su persistencia. Porque Europa también tuvo bosques extensos en el pasado. Los taló hace siglos y cambió a ladrillo. Y nunca volvió atrás. Estados Unidos, en cambio, tuvo múltiples oportunidades para cambiar. En el año 2000, ya contaba con acceso a hormigón avanzado, acero prefabricado y tecnologías de construcción modernas. En 2026, incluso con madera laminada estructural y materiales compuestos disponibles a precios competitivos, el 90% de las casas nuevas siguen siendo de madera. Entonces, si no son los árboles, ¿qué es lo que mantiene este sistema en marcha? La respuesta se encuentra en un concepto económico conocido como dependencia de trayectoria. Una vez que un país organiza toda su industria de construcción alrededor de un material específico, incluyendo mano de obra, normativas, financiamiento y cadenas de suministro, cambiar se vuelve extremadamente difícil, incluso cuando existen alternativas superiores. Estados Unidos tomó la decisión de construir con madera hace aproximadamente 300 años. Europa adoptó la mampostería hace cerca de 1000 años, y ambas decisiones siguen determinando el presente. La diferencia no es solo cultural o visual, es estructural. Una casa promedio construida con madera en Estados Unidos tiene una vida útil de aproximadamente 50 a 70 años, antes de requerir reconstrucciones importantes. En contraste, una vivienda de ladrillo o concreto en Europa puede mantenerse en pie durante 200 a 500 años con mantenimiento adecuado. En algunos casos, viviendas en España e Italia siguen habitadas después de más de 700 años. Mientras Estados Unidos reconstruye varias veces su parque habitacional, Europa conserva el mismo edificio durante generaciones. Dos sistemas. Dos filosofías completamente distintas sobre lo que significa una casa. Una concebida como algo temporal, reemplazable. La otra, como una estructura permanente, diseñada para trascender la vida de quienes la construyeron. Para entender cómo comenzó esta división, hay que retroceder al siglo XVII. Cuando los colonos europeos llegaron a América del Norte, se encontraron con algo que nunca habían visto a esa escala. Un continente cubierto de bosques densos y continuos. Pinos gigantes, robles, arces y cedros formaban una masa forestal que se extendía desde Maine hasta Florida. Se estima que los bosques del este cubrían aproximadamente 1 billón acres antes de la colonización. En ese contexto, la madera no era solo un recurso disponible, era prácticamente infinita desde la perspectiva de un colono. Talarlos no solo estaba permitido, era necesario. Había que despejar tierras para la agricultura, para asentamientos, para infraestructura básica. Cada árbol cortado resolvía dos problemas al mismo tiempo. Liberaba espacio y proporcionaba material de construcción. No existía una razón lógica para importar piedra
o fabricar ladrillos cuando el material más accesible literalmente rodeaba cada asentamiento. Las primeras viviendas en América no fueron el resultado de una filosofía arquitectónica, sino una respuesta directa a la geografía. Construir con madera era rápido, barato y requería herramientas simples. Un grupo pequeño podía levantar una estructura básica en cuestión de días. En un entorno donde la supervivencia dependía de la velocidad, ese factor lo era todo. La madera no era una elección cultural, era la única opción eficiente. Mientras tanto, Europa vivía una realidad completamente distinta. Durante siglos anteriores, el continente había explotado sus bosques para la construcción naval, la calefacción y la expansión urbana. Para el siglo XVI, gran parte de los bosques maduros ya habían desaparecido. La madera de calidad se había convertido en un recurso escaso y costoso. La disponibilidad ya no podía sostener la demanda de viviendas en crecimiento. Ante esa escasez, Europa no tuvo otra alternativa que adaptarse. La piedra, el ladrillo y la cal se convirtieron en los materiales principales. Estos materiales eran más pesados, más lentos de trabajar y requerían habilidades especializadas. Pero tenían una ventaja crítica. Duraban mucho más tiempo y no dependían de un recurso que se estaba agotando. La escasez de madera obligó al continente a construir de forma más permanente. Con el paso del tiempo, esta adaptación se convirtió en tradición. La producción de ladrillo se desarrolló a nivel local. Cada región tenía sus propios hornos, sus propios métodos y sus propios artesanos. Los albañiles se convirtieron en una parte esencial de la economía. Las técnicas de construcción se perfeccionaron durante siglos, bajo la suposición de que las paredes debían ser sólidas, pesadas y duraderas. Este punto es clave. Europa no eligió el ladrillo porque fuera mejor en un inicio. Lo eligió porque no tenía otra opción viable. Pero esa decisión forzada terminó creando una ventaja estructural a largo plazo. Las ciudades europeas se construyeron para durar generaciones. Las normas, la mano de obra y el conocimiento técnico evolucionaron alrededor de ese estándar. En América, el proceso fue el opuesto. La abundancia de madera eliminó cualquier incentivo para desarrollar una industria basada en mampostería a gran escala. No había necesidad de invertir en hornos de ladrillo, ni en formación extensa de albañiles. La solución más rápida siempre ganaba. Y en ese contexto, la madera dominaba sin competencia. Lo que comenzó como una respuesta lógica a dos entornos completamente distintos, terminó definiendo el ADN de dos industrias enteras. Hace 300 años, la diferencia entre abundancia y escasez creó dos caminos. Hoy, esos caminos siguen intactos, no por elección consciente, sino por la inercia acumulada de decisiones tomadas hace siglos. En el siglo XIX, Estados Unidos no solo continuó construyendo con madera, sino que llevó ese sistema a un nivel completamente industrial. En la década de 1830, surgió una innovación que cambiaría la construcción para siempre: el balloon framing. Este método permitía levantar la estructura completa de una casa utilizando piezas de madera estandarizadas, clavos producidos en masa y herramientas básicas. Ya no era necesario contar con artesanos altamente especializados. Un pequeño equipo podía ensamblar la estructura completa de una vivienda con rapidez sin precedentes. Este sistema transformó la construcción en un proceso repetible, escalable y extremadamente eficiente. Con la expansión del ferrocarril, la madera podía transportarse a largas distancias a bajo costo. Los aserraderos producían piezas uniformes que encajaban perfectamente en diseños predefinidos. En menos de 50 años, el balloon framing y su evolución, el platform framing, se convirtieron en el estándar dominante en todo el país. La construcción de viviendas dejó de ser un oficio artesanal y pasó a ser una operación casi industrial. La velocidad no era un detalle menor. Era el factor central. En Estados Unidos, una casa podía construirse en cuestión de semanas. En Europa, el proceso seguía siendo completamente diferente. La mampostería requería tiempo. Los ladrillos debían colocarse con precisión, el mortero necesitaba secar, y cada fase del proceso dependía de la anterior. Construir una vivienda podía tomar meses, incluso más,
dependiendo de la complejidad del diseño. Esta diferencia de velocidad tenía consecuencias económicas directas. Una casa de madera en Estados Unidos puede costar entre 10% y 60% menos que una estructura equivalente de ladrillo o concreto. La mano de obra necesaria es menor. Los materiales son más ligeros y fáciles de transportar, y el proceso de construcción requiere menos tiempo en el terreno. Cada uno de estos factores reduce el costo total del proyecto. Además, la flexibilidad es otra ventaja clave. En una casa de madera, modificar la estructura es relativamente sencillo. Se puede retirar paneles de yeso, instalar nuevas conexiones eléctricas o tuberías, y cerrar nuevamente las paredes en poco tiempo. Este tipo de adaptabilidad permite que las viviendas evolucionen con las necesidades de sus propietarios sin grandes complicaciones técnicas. En contraste, la construcción en mampostería exige un enfoque completamente distinto. Los albañiles requieren años de formación para dominar el oficio. Cada pared debe estar perfectamente alineada. El mortero necesita tiempo para curar. Y lo más importante, las instalaciones eléctricas y de plomería deben planificarse antes de levantar los muros, ya que realizar modificaciones posteriores implica romper estructuras sólidas, lo que resulta costoso y complejo. Este nivel de especialización crea una barrera estructural. Estados Unidos simplemente no cuenta con suficiente mano de obra calificada en mampostería para construir viviendas a gran escala utilizando ladrillo o concreto. Incluso si todos los desarrolladores quisieran cambiar de sistema, la infraestructura humana necesaria no existe en cantidad suficiente. Aquí es donde la dependencia de trayectoria se vuelve una trampa. La madera es más barata porque toda la industria está diseñada para trabajar con madera. Y la mampostería es más costosa porque casi nadie está preparado para ejecutarla a gran escala. Pero esa falta de preparación existe precisamente porque la mampostería es más costosa. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo. Lo que comenzó como una solución rápida hace siglos, se convirtió en un sistema completo que optimiza cada parte del proceso para mantener esa misma solución. En Estados Unidos, la madera no es solo un material. Es la base de toda una maquinaria industrial que hace que cualquier alternativa parezca lenta, cara y poco práctica. Pero la inercia industrial no funciona sola. Está respaldada por algo aún más poderoso: el sistema completo que rodea la construcción. En Estados Unidos, los códigos de edificación están diseñados en torno a la madera. Los inspectores están formados para evaluar estructuras de madera. Los bancos aprueban hipotecas basándose en modelos financieros que asumen viviendas de madera. Las aseguradoras calculan riesgos utilizando datos históricos de casas con estructuras de madera. Todo el sistema, desde el diseño hasta el financiamiento, está alineado con un único estándar. Esto significa que incluso cuando un desarrollador quiere construir con concreto o mampostería, no se enfrenta a una prohibición directa, sino a una resistencia silenciosa en cada etapa del proceso. Obtener permisos puede ser más lento. Las inspecciones pueden ser más estrictas o menos familiares para los técnicos. El financiamiento puede ser más difícil de asegurar. Y la cadena de suministro puede no estar preparada para responder con la misma eficiencia que en proyectos de madera. El sistema no bloquea la innovación, pero la hace lo suficientemente incómoda como para desincentivar su adopción. Europa presenta el escenario opuesto. Allí, el estándar histórico es la mampostería. Intentar construir una vivienda unifamiliar con estructura de madera en ciudades como Berlín implica enfrentar barreras similares, pero en dirección contraria. Los códigos pueden restringir ciertos elementos. Las aseguradoras pueden aumentar las primas debido al mayor riesgo percibido de incendio. Los compradores potenciales pueden desconfiar del material, lo que reduce el valor de reventa. Y los bancos pueden mostrarse reacios a financiar proyectos que se desvíen del estándar dominante. Este contraste revela un punto crítico. El material de construcción no es solo una decisión técnica, es una decisión sistémica. Está profundamente integrada en las instituciones que sostienen el mercado inmobiliario. Cambiar el material implica modificar no solo la forma de construir, sino también la forma de financiar, regular, asegurar y valorar una propiedad. En Estados Unidos, el sistema no necesita prohibir la mampostería.
Basta con que todo esté optimizado para la madera. Cada pequeño obstáculo acumulado, desde la aprobación de planos hasta la logística de materiales, crea una barrera invisible que mantiene el status quo. La eficiencia del sistema actual se convierte en su propia prisión. En Europa ocurre exactamente lo mismo, pero en sentido inverso. El ladrillo y el concreto dominan porque todo el ecosistema está diseñado para soportarlos. La mano de obra está entrenada en ese método. Las herramientas están especializadas. Las normas están escritas bajo la suposición de que las estructuras serán pesadas y permanentes. El resultado es un mercado donde la madera no es la norma, sino una excepción. Este fenómeno explica por qué las decisiones tomadas hace siglos siguen vigentes hoy. No se trata de preferencias individuales ni de innovaciones tecnológicas aisladas. Se trata de sistemas completos que se refuerzan a sí mismos. Una vez que un país entra en una trayectoria, cada nueva decisión tiende a fortalecer esa misma dirección. La consecuencia es clara. Incluso cuando existen materiales más duraderos o más resistentes, el sistema completo actúa como una fuerza de gravedad que empuja a los constructores de vuelta al estándar establecido. No porque sea necesariamente el mejor, sino porque es el más fácil de ejecutar dentro de ese ecosistema. Ahora, observa el costo real de esta decisión. En 2023, la National Fire Protection Association registró más de 380,000 incendios estructurales residenciales en Estados Unidos. Aproximadamente 2,800 civiles murieron. Miles más resultaron heridos. Los daños materiales superaron los 1,100,000 millones de dólares en un solo año. Estas cifras no son abstractas. Representan una consecuencia directa del tipo de material que domina el parque habitacional. La tasa de muertes por incendios en Estados Unidos es aproximadamente 3 veces mayor que en la mayoría de los países de Europa Occidental. Alemania registra cerca de 5,3 muertes por cada 1 millón de habitantes. Estados Unidos supera las 12. En un país donde el 90% de las viviendas están construidas con madera, el fuego se propaga más rápido, destruye más estructuras y deja menos margen de respuesta. Los desastres naturales amplifican esta diferencia. Cuando un huracán de categoría 4 impacta zonas como Florida, las casas con estructura de madera suelen fragmentarse bajo la presión del viento. En cambio, las viviendas construidas con bloques de concreto, diseñadas bajo códigos actualizados después de eventos como el huracán Andrew en 1992, han demostrado resistir con mucha mayor eficacia. Las estructuras sobreviven incluso cuando todo a su alrededor colapsa. El problema no se limita al fuego o al viento. Las termitas generan un costo anual estimado de alrededor de 500,000 millones de dólares en daños y tratamientos en Estados Unidos. Este es un gasto prácticamente inexistente en gran parte de Europa, donde los materiales predominantes no son vulnerables a este tipo de plagas. Es un costo silencioso que se repite cada año y que forma parte del mantenimiento estructural básico en viviendas de madera. Los incendios forestales añaden otra capa de riesgo. En regiones como California y el noroeste del Pacífico, barrios enteros de casas de madera pueden desaparecer en cuestión de horas. En algunos casos, viviendas de mampostería dentro de las mismas zonas permanecen en pie. La diferencia no es anecdótica, es estructural, pero existe un costo aún más profundo, uno que rara vez se menciona. Una vivienda de madera está diseñada, en esencia, para ser reemplazada. Su vida útil se mide en décadas. Cuando la estructura se deteriora, la solución más común no es restaurar, sino demoler y reconstruir. Este ciclo constante genera actividad económica. Beneficia a constructores, proveedores, bancos y aseguradoras. Es positivo para el PIB. Sin embargo, es negativo para la acumulación de riqueza a largo plazo. En Europa, una familia que adquirió una vivienda de ladrillo en 1940 puede transmitir esa misma propiedad a sus nietos. La estructura sigue siendo funcional, habitable y valiosa. En Estados Unidos, una familia que compró una casa de madera en 1970 probablemente enfrenta un escenario distinto. La estructura se deprecia con el tiempo. El valor de la propiedad depende cada vez más del terreno, no del edificio. La casa deja de ser un activo duradero
y se convierte en un componente reemplazable. La inversión real no está en la construcción, sino en la tierra sobre la que se construye. Este modelo redefine la relación entre vivienda y riqueza. Hoy existen señales de cambio en los márgenes. En zonas propensas a huracanes, el uso de concreto está aumentando. En áreas afectadas por incendios forestales, algunas regulaciones comienzan a favorecer materiales más resistentes. Tecnologías como la madera laminada cruzada están apareciendo en proyectos comerciales. Pero a escala nacional, el sistema no ha cambiado. La madera sigue dominando porque todo está diseñado para que siga dominando. Hace 300 años, un colono eligió madera porque era gratis y abundante. Hoy, esa decisión sigue vigente, no por necesidad, sino por inercia. Europa agotó su madera y construyó casas que duran siglos. Estados Unidos nunca la agotó y construyó casas que necesitan ser reemplazadas dentro de una sola vida humana. La pregunta final no es técnica, es estructural. ¿Puede Estados Unidos romper este ciclo? ¿O está permanentemente atrapado en un sistema diseñado para construir viviendas desechables?